Buenos días, mi grupo está conformado por Luisa Montero y Ana Catequine y Alexandra Pica y Sarin Marcela Campos. Somos estudiantes de la institución universitaria del Colegio Mayor del Cauca y en el área de psicopedagogía venimos a socializar el siguiente clúster sobre la educación inclusiva. Bueno, les vamos a hablar sobre la educación inclusiva y también la importancia de informar docentes capaces a responder a las diferentes necesidades de sus estudiantes. Como todos sabemos, cada estudiante tiene una forma diferente de comprender y una forma de llevar su aprendizaje. Entonces es necesario que cada escuela como que aplique diferentes estrategias para que el estudiante se pueda desenvolver en un entorno escolar. Tenemos como objetivo con este plotter aclarar que la educación inclusiva no solamente como que tratar a todos por igual, sino que darle a cada estudiante lo que él requiere para su aprendizaje. Bueno, el título de nuestro plotter es Formando docentes para la inclusión real. Este plotter pues nos habla de la importancia que es capacitar a los docentes para que se desempeñen o se enfrenten a los diferentes estudiantes que se encuentran en el aula. También pues presentamos algunas estrategias como lo es el DUA, los ajustes razonables y EMPIA, que estos son ayudas para adaptar las enseñanzas según las necesidades de cada estudiante. Y pues de acuerdo a todo esto colocamos el mensaje: todos aprenden de manera diferente. Antes de iniciar, queremos formularle la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué es la educación inclusiva desde tu formación como docente? La formación inclusiva viene siendo ese enfoque que busca que todos los estudiantes tengan un aprendizaje que sea significativo, sin importar el contexto sociocultural que tengan o las habilidades especiales que tengan o aún las debilidades en el aprendizaje, que todos puedan aprender. Ok, bueno, yo voy a explicar un poco sobre DUA, historias racionales y el TIA. Primero que todo, el DUA, como su sigla lo menciona, es el Diseño Universal de Aprendizaje. Este fue creado por una organización llamada CAST en Estados Unidos aproximadamente entre los años 80, con el propósito de formar una educación inclusiva. Como ya lo dije, es un enfoque educativo que reconoce que todos aprendemos de diferentes formas, de acuerdo a nuestras capacidades, fortalezas o debilidades. El DUA está relacionado con el decreto 1421 del 2017 que habla de CIS, como ya lo dije, la educación inclusiva. Bueno, el DUA tiene 3 principios básicos, que es el primero, múltiples formas de explicación. Este responde a la pregunta de ¿por qué aprende? En sí, en esta parte, el docente debe reconocer cuáles son los gustos o intereses del estudiante para a la hora de enseñar, el estudiante puede aprender por medio de lo que más le llama la atención y así él va a sentir motivación a la hora de aprender. En la segunda es múltiples formas de representación. Cómo el docente puede representar de varias maneras un tema para que todos aprendan de diferentes formas, porque como ya sabemos, en un sistema educativo es una comunidad heterogénea donde cada uno aprende a su forma. Entonces, un ejemplo podría ser, supongamos, si el docente quiere enseñar sobre los animales, podría enseñarlo de una forma como más creativa, como por medio como de exposiciones, como por una salida pedagógica en zoológico, por medio de actividades creativas que a los estudiantes les motive a aprender. El tercero es múltiples formas de acción y expresión. Este se refiere a responder a la pregunta de cómo el estudiante representa lo aprendido. Entonces, el estudiante puede expresar su conocimiento no solo por exámenes escritos, sino que lo puede representar de diferentes maneras, como por medio de una socialización, por medio de un debate, por medio de actividades prácticas donde ponga en sí su conocimiento. Bueno, de ahí llegamos a los ajustes razonables, que son modificaciones o apoyos que se hacen en el plan de aprendizaje de los estudiantes para que todos aprendan de diferentes formas, pero en las mismas condiciones. El objetivo de este
no es cambiar los objetivos del aprendizaje, sino que acceder a cómo el estudiante aprende o cómo recibe el estudiante el conocimiento, sin reducir tampoco el nivel de exigencia. Un ejemplo de los analistas racionales que podemos encontrar en el sistema educativo es cuando un estudiante tiene dificultad visual. ¿Qué puede hacer el docente? El docente puede buscar estrategias para que el estudiante pueda aprender a pesar de su necesidad. Entonces, un ejemplo podría ser que el docente a partir de eso imprima guías con letra más grande o implemente la tecnología para ampliar el texto o imágenes. Bueno, de ahí está el PIA. Como su nombre lo dice, es Plan Individual de Ajustes Razonables. Aquí ya no estamos hablando en general de todos los estudiantes, sino con un estudiante con necesidades específicas. Un ejemplo podría ser cuando en un sistema hay un niño con TEA, que es trastorno del espectro autista. Entonces sabemos que los niños con esta condición a veces se les dificulta la comunicación y en la comunicación entender a veces frases con doble sentido. ¿Qué puede hacer el docente en este caso? El docente puede usar como un tono más natural y directo. Por ejemplo, en vez de decirle no te cansas de estar todo el tiempo parado, podría decir siéntate por favor, para que el niño no se sienta mal. Un ejemplo, otra estrategia podría ser a los niños con esta condición son muy buenos recordando imágenes. Entonces, ¿qué podría hacer el docente a partir de eso? En sus clases podría usar más pictogramas, imágenes, videos, para que el niño se le facilite a la hora de aprender. Otra estrategia, conocemos que los niños con TEA no comprenden a veces instrucciones largas. Entonces el docente puede, como en sus clases, utilizar instrucciones más cortas, con detalle y con un objetivo claro para que ellos se les sea más fácil de comprender y entenderlo. Bueno, en la creación del PIAR tiene 5 pasos, en la cual la primera parte es la identificación, donde aquí se conoce y se identifica cuáles son las necesidades específicas del estudiante y sus datos más importantes como el nombre, la edad, con quién vive, cuáles son sus habilidades, sus debilidades. Así se conoce el niño. En la segunda parte es la valoración pedagógica. Se analiza de cómo aprende el estudiante. Entonces, por medio de los docentes y otras personas profesionales, mira cómo aprende el estudiante, ya sea por medio de lo visual o por medio auditivo. En la tercera parte es el diseño de PIAR. De acuerdo a ese estudio, se realiza... se modifica el plan de aprendizaje, donde se agregan nuevas estrategias de enseñanza y nuevos recursos que se van a implementar a la hora de enseñar. Luego viene la parte 4, que es la implementación, cómo el docente puede implementar esas estrategias y recursos a la hora de enseñar en el estudiante. Y por último es la evaluación y seguimiento, comprobar si estas estrategias que se modificaron están funcionando o no, o si hay que modificarles. Vale, Marcela, te agradezco por esa parte. Me surgió una pregunta. Algunas cosas las conozco, algunas cosas las estoy aprendiendo. ¿Qué dificultades piensas tú que puede encontrar un docente al aplicar un modelo de estos en la vida diaria? Bueno, hay varios factores que se encuentran a la hora de aplicar el DU, ajustes razonables y el PIA, como por ejemplo la falta de apoyo por medio de la institución o la falta de recursos que hay. También otro podría ser la falta de tiempo, ya que a la hora de planificar, por ejemplo, el PIA, se necesita mucho tiempo y a veces como que los docentes no tienen todo ese tiempo para planificarlo, ¿cierto? Otro podría ser, por ejemplo, en los colegios públicos sabemos que en un salón se encuentran, hay un gran número de estudiantes. Y esto hace que se dificulte como atender a todos y hallar como cuáles son las necesidades específicas de cada estudiante.
Y por último, podría ser, por ejemplo, la proporción de cómo aplicar correctamente estas estrategias, ya que hay profesores que a veces no están bien preparados para poder atender estas situaciones en el aula educativa. Gracias. El abordaje pedagógico desde las variables psicopedagógicas y neuropsicológicas son factores cognitivos, emocionales, sociales y cerebrales que influyen en cómo cada estudiante aprende, se comunica, procesa la información y participa en el aula. Estos incluyen aspectos como la memoria, la atención, la motivación, la autoestima, las relaciones sociales y las funciones ejecutivas. Para nosotros como docentes es importante conocer estas variables porque nos permite identificar las necesidades, las dificultades y las fortalezas de cada estudiante para poder desarrollar estrategias inclusivas, los ajustes razonables y ambientes de aprendizaje adecuados. Por ejemplo, un niño que tiene dificultades de atención o ansiedad aprende mejor en un ambiente tranquilo, con actividades cortas, apoyo visual y menos presión emocional. Vale. Kate, ¿de qué manera piensas tú que las emociones pueden influir en el estudiante en su rendimiento académico? Las emociones influyen en la motivación, la concentración y en la seguridad que tiene el estudiante al aprender. Por ejemplo, un estudiante que se siente tranquilo y se siente apoyado en el aula es más propenso a participar activamente y a comprender mejor las actividades. Mientras que el estrés o la inseguridad hace que su proceso de aprendizaje no sea el mismo. Y luego está la intervención en el aula, que son las acciones que hace un docente para garantizar la inclusión de todos los estudiantes. Bueno, el objetivo pues de esta intervención es que todos los estudiantes aprendan, participen y se incluyan en actividades escolares. También pues se busca eliminar barreras de aprendizaje, es decir, dificultades que impiden que todos los estudiantes aprendan en igualdad de condiciones. También están los apoyos en el aula, que son ayudas o recursos que usa un docente para hacer un aprendizaje mejor. Está el material visual y auditivo, que estos son videos, audios o imágenes para una mejor enseñanza. Está el uso de pictogramas, que son imágenes o símbolos que se usan para que el estudiante comprenda mejor la información. Y está el tiempo adicional en actividades, que pues permite dar un poco de tiempo más a un estudiante que lo necesita en alguna actividad en alguna actividad. Y pues el último, que es trabajo en grupo, pues como lo dice, es que todos trabajen colectivamente. Luego siguen las estrategias de intervención. Hay 3 tipos, que está la estrategia pedagógica, las estrategias emocionales y las estrategias inclusivas. Las estrategias pedagógicas son formas de enseñar que un docente pues él usa esas formas de enseñar. Está el aprendizaje cooperativo, que es cuando el docente forma grupos para que todos aprendan juntos, se podría decir. Está la gamificación, que es el uso de juegos o actividades dinámicas. Está el uso de TIC, que son el uso de la tecnología, como aplicaciones, computadores, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y está el aprendizaje multisensorial, que quiere decir que los estudiantes aprenden a través de sus sentidos, usando varios de sus sentidos, que podría ser el tacto, la visión y el oído. Un ejemplo aquí de esta estrategia podría ser cuando una profesora va a enseñar un tema y ella usa el computador.
o puede también usar juegos dinámicos para enseñar el tema. También están ahora pasamos a las estrategias emocionales, que estos son acciones que ayudan al beneficio emocional de los estudiantes. Está la escucha activa, que es prestar atención a los sentimientos y a las necesidades de los estudiantes. Está el refuerzo positivo, que es darle motivación y como alentar esos logros que el estudiante logra. Y está el ambiente seguro, que es crear un ambiente tranquilo y donde se encuentre el respeto para que ellos se sientan seguros en ese ambiente. Una estrategia emocional podría ser cuando un estudiante le da como miedo participar y el docente lo alienta a que él participe. Por último están las estrategias inclusivas, que estas son acciones que forman, que permiten que todos los estudiantes participen sin tener en cuenta, sin tener en cuenta sus diferencias o sus necesidades. Y está la participación equitativa, que es darle la oportunidad a que todos participen sin importar sus necesidades. Y están las actividades flexibles, que es adaptar estas actividades según la necesidad del estudiante. Y por último están las adaptaciones curriculares, que es modificar los contenidos si son necesarios. Entonces te entiendo que en estas estrategias de intervención la misma estrategia no funciona para todos los estudiantes, ¿verdad? Sí, cada estudiante tiene una necesidad diferente, una motivación diferente, un interés diferente. Entonces las estrategias están divididas para cada estudiante. Y un ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, cuando una profesora de matemáticas está enseñando fracciones. Y hay estudiantes que los aprenden si la profesora se los escribe, le escribe los ejemplos y ellos toman nota. Hay otros que necesitan como juegos como para aprenderlo, actividades dinámicas. Y hay otros que necesitan un material concreto, como partir una pizza o usar figuras. Y pues esto aquí entendemos que se aprende el mismo tema, pero de diferente manera. Vale. Bueno, y finalmente seguimos con las neurodivergencias. Las neurodivergencias es una forma diferente que el cerebro como procesa o como mira el mundo. Entonces, es como le dije, una manera diferente de ver el mundo, considerado la que la sociedad siempre ha dicho que es lo neurotípico. Bueno, el concepto de neurodivergencia fue creado por la socióloga Judy Singer en los años 90. Ella también perteneció a la comunidad autista y entonces por eso ella fue que dijo que el autismo no era una enfermedad, sino era una variable natural del cerebro. Entonces ahora empezamos con las condiciones y las estrategias, algunas estrategias que el docente podría utilizar en las clases. La primera condición es DA, de lectura, que significa dificultad específica de aprendizaje para la lectura. Entonces la estrategia es una dificultad que no permite como al estudiante que comprender bien los textos y tampoco pues como que lee de una forma muy fluida. Entonces la estrategia de lectura guiada, ya que necesita mucho acompañamiento mientras él hace pues la lectura. Bueno, seguimos con el TDA, que es trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es como una condición en el neurodesarrollo que limita la comunicación social, la interacción, también es muy sensible a las cosas, pues a lo sensorial, y tiene, digamos, gustos muy específicos. Entonces algo que aquí le ayuda son las rutinas visuales.
ya que digamos el estudiante tiene que estar como adecuado, saber qué se va a hacer en esa clase. Digamos el profesor no puede como llegar y digamos si se venía planeando una estrategia en unas clases, el profesor no puede cambiarla porque puede generar estrés. Entonces las rutinas visuales les ayudan mucho a esta persona para que se adapte y tenga más confianza en sí mismo. La otra condición es TDAH, que es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. A esta persona, pues, así como le dice, no puede, digamos, mantener su atención por mucho tiempo y no puede controlar tampoco sus impulsos. Entonces la estrategia es como actividades dinámicas, ya que lo dinámico siempre ayuda pues al niño como que a prestar más atención y digamos a controlar mejor sus impulsos y movimientos. Seguimos con DA de matemáticas, que es como que la dificultad del estudiante en entender operaciones o razonamiento matemático. Entonces aquí la estrategia sería un material concreto, ya que material concreto que son como objetos, fichas o imágenes que ayuden al estudiante a comprender mejor estas operaciones. Seguimos con trastorno de conducta, que aquí el estudiante puede mostrarse un poco agresivo, puede incumplir normas y eso puede hacer como que sus compañeros pues se sientan algo mal. Entonces aquí la estrategia es restablecer acuerdos, darle al estudiante a entender las normas que hay, darlas a cumplir y así tener un ambiente más positivo y mejor. Entonces seguimos con la otra condición, que es superdotación intelectual. La superdotación es como algo que el estudiante, digamos, él tiene una mejor como capacidad de aprender, su como desarrollo es de aprendizaje es superior al resto. Entonces aquí la estrategia son proyectos propios. Los proyectos propios ayudan mucho, ya que digamos si a él le gusta mucho algo, entonces él puede enfocarse en eso y así ayudamos a su creatividad, su liderazgo y su pensamiento crítico. El otro es deficiencia intelectual. Aquí el estudiante le dificulta mucho en la limitación intelectual y hacer algunas cosas de la vida diaria. Entonces aquí se propone el trabajo cooperativo, ya que este trabajo le ayuda a organizarse mejor y pues tener un ambiente más cooperativo. El DA de escritura, aquí el estudiante presenta digamos como una limitación en la escritura, no puede escribir bien, se le dificulta mucho y también tiene muchos errores de ortografía. Entonces la estrategia es fortalecimiento de la motricidad fina. Aquí es hacer como recortes o trazos o cosas así, materiales didácticas para ayudar a esta condición. Algunos ejemplos que colocamos en este plotter es digamos un estudiante con TDAH que se distrae mucho y no logra terminar actividades largas. Entonces una estrategia sería dividir la tarea en pasos para que la logre terminar. Otro ejemplo es digamos un estudiante con dificultad visual. Entonces él no puede ver de lejos, entonces digamos la estrategia que tendría que hacer el docente es colocarlo en uno de los puestos de adelante. Sí. Vale, ¿me puedes aclarar un poco cómo la superdotación de un estudiante hace parte de una neurodivergencia? Claro, bueno, la superdotación pues es digamos también como un desarrollo diferente de comprender el mundo. Él aprende más rápido, entonces esto también se le puede dificultar porque en un contexto educativo, digamos, el grado siempre está como implementado para un año, o sea, a un tipo de edad, perdón. Entonces en ese tipo de edad siempre pues son algunos temas. Aquí el problema pues de la dotación es que a él se le dificultan las cosas pues porque ella tiene un aprendizaje pues más avanzado, entonces él se suele estresar o suele frustrar, entonces por eso también se considera pues una neurodivergencia, porque hay una barrera en el ambiente de empatía. Vale, gracias. Bueno, entonces en conclusión podemos decir que la educación inclusiva busca garantizar y
garantizar que todos los estudiantes aprendan y participen en igualdad de condiciones. Reconociendo que cada persona tiene diferentes formas y ritmos de aprendizaje. A través del DUA, las docentes razonables y el PIAR, los docentes pueden diseñar estrategias, recursos y actividades que respondan a las necesidades individuales de cada estudiante. Y de esa manera la escuela se convierte en un lugar de seguro, participativo y accesible para los estudiantes. Bueno, sabemos que tuviste la oportunidad de enseñar en un aula donde había niños con necesidades específicas. ¿Qué enseñanza personal les dio trabajar con niños en estas condiciones y cómo influye en su forma de enseñar hoy? Vale, lo primero que les puedo decir es que todos tenemos la capacidad de aprender y que desafortunadamente los recursos que tenemos en nuestros salones son muy limitados para todo lo que los niños pueden dar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un salón de niños con necesidades específicas. Algunos eran hiperactivos, otros niños tenían autismo, y para cada uno de ellos había un plan específico. ¿Cuál era la diferencia con nuestro contexto? Porque fue en un contexto diferente. Era que manejábamos solo 8 niños y habíamos allí 2 personas atendiendo las necesidades de los niños. Entonces, si había un niño con hiperactividad, para él habían unas necesidades especiales, una planeación especial. Si había un niño con un desarrollo cognitivo que no le permitía aprender tan rápido, para ese niño habían otras necesidades y otra proyección diferente. Es algo que no existe en nuestro contexto, porque generalmente tenemos estudiantes o salones muy numerosos y los niños con habilidades especiales es difícil enfocarse en ellos. Estos niños con los que yo trabajé tenían la misma rutina todos los días y tenían una planeación, por ejemplo, durante 2 semanas, lo que les permitía a ellos, primero, a los chicos que tenían autismo, no sentirse frustrados ni emocionalmente limitados. A los niños que tenían, por ejemplo, un síndrome de hiperactividad, no sentirse dentro de un contexto pues que no les permitiera desarrollarse. Había mucho material para ellos, para que ellos pudieran explorar. También tuve la oportunidad de trabajar dentro de un salón de clases normal, pero los apoyos para los niños con necesidades especiales iban de parte del docente titular que estaba con ellos, pero también iba de parte de un grupo especializado que venía a trabajar junto a los niños la parte de conducta, la parte académica. Entonces, puedo decir con mucha tristeza que en nuestro contexto el apoyo para los niños con capacidades diferentes es muy limitado. Es muy limitado. Claro, muchas gracias por esta socialización. Gracias a ustedes por enseñarme, por recordarme. Hubo cosas que aprendí aquí mucho. Muchísimas gracias. One is the loneliest number that you'll